Colosenses, por favor, en el capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Nos toca hoy ver desde el versículo 2 hasta el versículo 6. Así que vamos a leer y vamos a estudiar juntos esta porción. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 4, verso 2: Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Bueno, nosotros terminamos de hablar la sección que nos hablaba habíamos puesto, creo que el título, los efectos de la palabra en el hogar, lo que produce la palabra de Dios cuando la palabra de Cristo mora en abundancia y las relaciones en el hogar. Pero siempre hacíamos alusión al capítulo 3, al verso 1, hablando de la vida del resucitado, de la vida de la nueva criatura, y que cambia todo su ser. Y específicamente estábamos viendo hace unas semanas atrás acerca de las relaciones en el hogar. Y ahora en esta sección vamos a ver acerca de las relaciones también, pero las relaciones con los de afuera, las relaciones con los inconversos, las relaciones de los creyentes, de nosotros, en el caso de Pablo, de los colosenses, y aplicándolo a nosotros, las relaciones nuestras con los no creyentes. Tenemos relaciones, todos nosotros no vivimos en una burbuja, todos nos relacionamos con personas que no son creyentes. Y bueno, ¿qué debería pasar? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos tener en nuestra mente? Bueno, esta porción nos va a ayudar a pensar un poquito, a examinarnos y a aplicar lo que tengamos que aplicar, ¿no? Arrepentirnos si nos tenemos que arrepentir, agregar algo a nuestra vida si tenemos que así hacerlo con la ayuda de Dios. Pero debemos ser intencionales en las relaciones que Dios soberanamente permite que tengamos. Nosotros tenemos que ser intencionales. Pablo acá busca aprovechar sabiamente las oportunidades que él, estando preso, tiene con los incrédulos. Él quiere hacer avanzar el evangelio, él quiere tener oportunidades para evangelizar. Versículo 2 al versículo 4. Y Pablo también quiere que los colosenses vivan como él, que aprovechen las oportunidades. Los colosenses estaban en libertad, que aprovechen las oportunidades con los incrédulos y que hagan avanzar el evangelio. Entonces, pensando en eso, podemos decir que hoy lo que vamos a ver es que un cristiano debe buscar dar a conocer a Cristo aprovechando sus relaciones con los no cristianos. Un cristiano debe buscar dar a conocer a Cristo aprovechando sus relaciones con los no cristianos. ¿Y qué es lo que debe hacer el creyente? Bueno, en primer lugar, mirando ahí el versículo 2, orar con gratitud reconociendo la soberanía de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Queremos aprovechar las oportunidades con los no creyentes? Bueno, empecemos por orar con gratitud reconociendo la soberanía de Dios. Y ahora vamos a explicar por qué. Pero dice ahí: perseverad en la oración, verso 2, velando en ella con acción de gracia. Persistan, tengan el hábito, es un mandato, tengan el hábito de perseverar, de orar. Pablo usa la palabra orar, es la palabra más general para hablar de la oración. Y una de las cosas que caracteriza a los creyentes, de hecho Pablo se convirtió, y cuando nosotros leemos que después lo van a buscar, Ananías lo va a buscar, dice que vayan a buscar a Pablo, a Saulo, que se ha convertido, porque él ora. Una de las cosas que uno empieza a hacer una vez que se convierte, de hecho, cuando se va a convertir, ora a Dios para que lo salve, y a partir de ahí comienza a orar. Por ahí antes tenía el hábito de hacer algo que le llamaba oración, pero no llegaba a ningún lado porque es a través de Cristo, ¿no?
pero una vez que somos salvos, comenzamos a orar. Eso es una realidad. Lo que por ahí no es una realidad en nosotros es perseverar en la oración. Y eso es justamente porque la carne es débil, dijo Jesús. La carne es débil. Entonces no es tan fácil perseverar en la oración. Pero el Espíritu que viene a vivir en nosotros nos ayuda. Nos lleva a tener una comunión con Dios, a clamar Abba Padre, a tener una relación con el Señor. Y se nos manda en este pasaje y en otros, orad sin cesar. Cuando comienza la iglesia, en el libro de los Hechos, algo que caracterizaba a la iglesia, había descendido el Espíritu Santo, era que perseveraban en la oración. Cuando hubo un conflicto, los apóstoles dijeron, bueno, vamos a solucionarlo de esta manera porque nosotros no vamos a dejar la palabra y la oración. Bueno, hay que perseverar en la oración. Y ahí dice que tenemos que hacerlo velando en ella, o sea, estando alerta, vigilando. Dice, velando en ella con acción de gracias, estar atento en o con agradecimiento. Perseverar en la oración, estando alerta, con agradecimiento. Como que Pablo está diciendo, vigilen, no sea que dejen de ser agradecidos. ¿Sí? ¿Y por qué diría esto Pablo? Bueno, porque es una posibilidad de que nosotros podemos dejar de ser agradecidos a Dios. Y hay tantas cosas para agradecer, es más, por lo que ya hizo, sin pensar en lo que queremos que haga en nosotros y a través de nosotros, lo que ya hizo, todo lo que tenemos en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya hay demasiado para agradecer. Pero cuando nosotros incluimos acciones de gracia como hábito en nuestra oración, y si lo vamos a hacer siempre como se nos manda, eso significa que lo vamos a hacer siempre en toda circunstancia y a pesar de las circunstancias. Pablo estaba preso. Y Pablo dice que lo hagan porque lo hace, obviamente. O sea, Pablo estaría diciendo, Señor, te doy gracias porque estoy en este lugar, estoy privado de mi libertad. Seguramente oraba de esa manera. Y él está enseñando que oremos de esa manera. Cuando nosotros incluimos la acción de gracias en las oraciones, lo que estamos teniendo es una actitud consciente de que Él es soberano, de que a pesar que la situación sea adversa, a Dios no se le escapó de la mano. No es producto de la casualidad, sino que Dios está obrando. Yo no entiendo, no me lo esperaba. Pablo no se esperaba estar preso. Pablo seguramente quería llegar en libertad a predicar el Evangelio y estaba ahí preso. Probablemente alguien no estaba pensando en terminar en la cama de un hospital y de repente está en la cama de un hospital. Nosotros no pensábamos estar encerrados, no sé, un año por una pandemia y terminamos encerrados un año o no sé cuánto tiempo por una pandemia. Alguien nos espera tal vez estar en cierto trabajo y de repente está en ese trabajo, en ese sector, lo que sea. Y si nosotros perdemos de vista que Dios es soberano, probablemente lo que vamos a hacer es renegar de esa situación. Pero cuando nosotros tenemos el principio de acción de gracias, dejamos las quejas, dejamos de pensar mal y decir, bueno, Dios, tú eres soberano. Y eso ya nos prepara y nos pone en perspectiva para decir, bueno, Señor, eres soberano, estoy acá, algo quieres hacer conmigo. Algo quieres hacer conmigo, seguro. Por eso me tienes acá, porque empezaste una obra, la estás perfeccionando, me vas a usar. Entonces, tener este principio de acción de gracia nos pone en perspectiva correcta, ¿sí? Nos ayuda a entender y a decir, Dios, úsame. Tal vez no entiendo por qué, lo que sea. No entiendo por qué me cambiaron de este sector que estaba tan cómodo en la fábrica a este sector que es terrible, no lo entiendo. Pero en lugar de renegar, enseguida cuando yo entiendo que Dios es soberano, me tranquilizo y bueno, Dios, a ver qué es lo que vas a hacer. Acá estoy para que me uses. Este tipo de oración, ¿sí? De incluir en nosotros acción de gracia, reconociendo la soberanía de Dios, ve los obstáculos y las dificultades no como casualidades, sino como oportunidades para dar a conocer al Señor. O sea, implica una visión de la soberanía de Dios. Implica que no solo sé de memoria Romanos 8:28, sino que lo aplico, lo vivo. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Sí? Yo pensaba,
Se me venía a la mente, R.C. Sproul ya falleció, pero antes de morir él tenía problemas, creo que en los pulmones, y uno lo veía fuerte en el púlpito y de repente me impactó verlo con una manguera, con oxígeno, sentado en un patio de hospital, pero compartiendo el Evangelio. Fue impresionante. O sea, no era un predicador solo del púlpito, él era un siervo del Señor en todo lugar mientras estaba. Y Dios soberanamente lo había llevado al hospital y ahí estaba, no estaba renegando, estaba entendiendo y probablemente estaba diciendo gracias a Dios por la oportunidad que me da de hablar con esta gente acá, en el hospital. Nos cambia totalmente. En el tiempo de pandemia, a mí no se me hubiese ocurrido, pero tenía que hacer de tarea hablar con 3 personas incrédulas. Era persona a persona y bueno, porque era pandemia, se me permitió hacerlo por videollamada. Y tal vez fue la mejor, con mis padres pude hablar persona a persona, porque los pude ver y hablar de persona a persona, y tal vez fue la charla más profunda acerca del Evangelio con ellos. Pude hablar con el esposo de nuestra hermana Edith, hablar acerca del Evangelio, y pude hablar con un ateo, o que era ateo en aquel tiempo, que es Andrés, no sé si está, Andrés, el esposo de Julie. Él tenía que hablar con alguien que no crea en el Señor y bueno, la idea era hablar y tratar de llevarlo al Evangelio. No se me hubiese ocurrido nunca hacerlo así, de esa manera. Pero lo que me hace pensar es que si nosotros oramos y pensamos, hay oportunidades para, en vez de decir, ¿por qué estamos acá encerrados? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué? Pensar, ¿cómo puedo hacer avanzar el Evangelio en esta situación? Y el Señor nos va a dar maneras de poder hacerlo. En Filipenses 4:6 Pablo dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, oración es la manera más general, y súplica que tiene que ver con pedidos específicos, dice mediante oración y súplica con acción de gracias. Y después viene, sean dadas a conocer vuestras peticiones. O sea que Pablo tenía ese principio. No se afanen por nada, o sea, nada de nada, y nada significa nada, ni por una pandemia, ni por una pérdida de trabajo, ni por nada, ni por una enfermedad. No se afanen por nada. El contraste, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, primero, o sea que si estoy en pandemia, con acción de gracias. En la situación que esté, con acción de gracia, y entonces recién ahí hago el pedido al Señor. Era un principio, ¿no?, que tiene Pablo. Eso nos ayuda a reconocer otra vez de que Él es soberano. ¿Sí? Eso quiere decir que antes de dar a conocer mi petición, yo ya estoy agradecido a Dios por el momento, por lo que estoy viviendo, porque sé que Él está al control. Entonces yo no sé en qué circunstancia está usted, no sé qué circunstancia está atravesando, yo no lo sé. Pero si usted está renegando de esa situación, que puede ser un trabajo, puede ser una prueba, una situación en la vida, si usted está renegando, seguramente necesita pensar en esto y aplicarlo a su vida. No entender que Dios está al control de esa situación no le va a permitir a usted aprovechar las oportunidades de dar a otros el Evangelio. Porque va a estar renegando, y si está renegando está pensando en usted. Y porque está incómodo, y porque no quiero esta situación, yo estaría más cómodo si fuese de esta manera. Y cuando yo comienzo a pensar así, el centro soy yo, y no es Dios. Y no fuimos creados para vivir de esa manera. Pero cuando yo entiendo que el centro es Dios y que Él es soberano, y me tiene en ese lugar, cambia. Señor, no entiendo demasiado lo que está pasando, pero gracias porque estás al control. No va a pasar nada que tú no permitas. Acá estoy, Señor, por favor, úsame, Dios. Y en ese contexto de sacar provecho de las relaciones, yo doy gracias a Dios por las circunstancias, por lo que yo vivo, y entonces, en segundo lugar, puedo orar pidiendo a Dios oportunidades para evangelizar. Si yo estoy renegando de la situación, esto no lo voy a hacer, pero si yo
Primero oro a Dios reconociendo su soberanía, agradeciendo a Dios. Eso me prepara para lo segundo, orar pidiendo a Dios oportunidades para evangelizar, como dice el verso 3. ¿Sí? Pablo no pide y se queda cruzado de brazos. O Pablo no pide ni siquiera que se le abran las puertas de la cárcel. No dice oren por eso. Él pide para que se abran las puertas para que en ese lugar que él está pueda evangelizar. Eso es lo que está pidiendo. A veces nosotros enseguida, cuando estamos en una situación difícil, enseguida pedimos que el Señor nos saque de ese lugar. Que el Señor nos saque. Y no digo que Pablo no oraba, porque sí, en Filipenses 1:19 dice, yo sé que por la oración de ustedes, por la suministración del Espíritu Santo, yo saldré en libertad. Y probablemente él decía, oren, pero no se quedaba de brazos cruzados esperando, a ver, Dios, ¿cuándo? ¿Y cuándo? A ver, me van a llamar para compadecer y para defender mi causa, ¿y cuándo voy a salir? Oren, pero mientras oran, acá estoy, y este es el escenario donde el Señor me tiene. Señor, oren por favor, que Dios abra puerta para que en este contexto, mientras espero, a ver si salgo o no salgo, porque podría salir o ir o ser muerto, Señor, úsame acá. Por favor, abrí una puerta. Y le dice a los colosenses, orando al mismo tiempo también por nosotros. Cuando dice nosotros, obviamente está hablando de él, sabemos por el inicio de la carta a Timoteo, por Epafras, por otros hermanos más que están ahí. Oren por nosotros. ¿Para qué? Para que Dios abra una puerta para la palabra. Para eso oren. Oren para que Dios nos abra una puerta. Para que Dios nos dé una oportunidad para evangelizar. Por favor, oren por eso. Siempre que aparece esta frase en el Nuevo Testamento se refiere a oportunidades para evangelizar. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:9 dice, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Pablo le escribe desde Éfeso, le escribe a los corintios y le dice, acá en Éfeso se me abrió una puerta grande. Hay muchos adversarios, pero en ese contexto de adversidad, Dios me está abriendo una puerta para que yo predique el Evangelio. En 2 Corintios 2:12, Pablo dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. Y en Apocalipsis 3:8, Pablo dice, Jesús directamente dice a la iglesia, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti, ¿quién la puso? El Señor. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie la puede cerrar. Nadie la puede cerrar. Yo he puesto una puerta. El Señor es el que pone la puerta. El Señor es soberano en las circunstancias. El Señor es soberano en la evangelización. Y nosotros somos conscientes de que Él es soberano en las circunstancias y somos conscientes de que Él es soberano en la evangelización. Por eso le decimos, Señor, gracias por tenerme en esta situación. Señor, por favor, abrí una puerta en este contexto para que yo pueda evangelizar. ¿Se acuerdan cuando ahí en Hechos 16 se le aparece el macedonio a Pablo? Previamente a eso dice que iba hacia cierto lugar a predicar el Evangelio, se le cerró la puerta, iba en otra dirección, se le cerró la puerta y de repente se le abrió la puerta con el macedonio. Es el Señor el que guía, no es casualidad, el Señor es el que va guiando todo. Para que se nos van abriendo y cerrando puertas para que nosotros hagamos lo que nos toca, que es predicar el Evangelio. Entonces la responsabilidad del creyente, según lo que estamos viendo, es perseverar en la oración, agradeciendo a Dios. Nuestra responsabilidad es orar, Dios, abrirnos puertas y dejar que Dios haga su parte, abrir las puertas para que nosotros podamos evangelizar. Y Pablo agrega, ¿para qué quiere que abran las puertas? A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. A fin de dar a conocer a Cristo, eso es lo que está diciendo. Ya en capítulo 1, en el verso 26, él habló del misterio de Cristo, pero como pasamos hace meses, creo tal vez, no sé si se acuerdan, ahí en 1:26, Pablo dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, Cristo es el misterio, en vosotros,
la esperanza de gloria. A Él, a Cristo, que es el misterio, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. En capítulo 2, verso 2, Pablo dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Cristo es el misterio. Entonces cuando dice a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, es a fin de dar a conocer el Evangelio. Usa la palabra misterio muchas veces en este pasaje o en Colosenses por el contexto. ¿Se acuerdan de los falsos maestros que hablaban de las religiones de misterios? Que solamente algunos iniciados tenían la posibilidad de llegar a esa deidad y que solamente algunos, nada más, no todos. Y Pablo le dice, eso es falsa doctrina. Y él dice, se puede llegar a Dios por medio de Cristo. Y él entonces habla del misterio que es Cristo. Y sí pueden llegar, todos podemos llegar a Cristo en arrepentimiento y fe. A Dios por medio de Cristo en arrepentimiento y fe. Y Cristo se reveló a nosotros. Y ahora nos quiere usar a nosotros para revelarlo a otros. Y eso es lo que está diciendo. Oren por mí para que a fin de Dios me abra puertas a fin de que yo pueda dar a conocer el misterio. Entonces yo le pregunto, ¿usted es agradecido a Dios? Como estamos viendo, ¿usted agradece a Dios por las circunstancias, por el contexto en el que está viviendo? Piense, no sé, en su familia, en su trabajo, en lo que está viviendo. ¿Usted es agradecido a Dios o se caracteriza más por la queja, por rezongar? ¿Por qué me tocó esto? No entiendo por qué esto. Si fuese de esta manera, tal vez estaría mejor. Ora así como estamos viendo. Ora a Dios, gracias. Gracias, Señor, te doy por lo que estoy viviendo. Por favor, abrime una puerta acá en este lugar, en medio de esta prueba, con mi familia, con mi trabajo, lo que sea, en el hospital, en donde sea. Abrime una puerta, Dios, por favor, dame la oportunidad. O usted prefiere no tener oportunidades. O si aparecen, mira para otro lado para no aprovecharlas. Si pasa esto, de no querer oportunidades o tratar de evitarlas a las oportunidades, eso es muy peligroso, porque eso está evidenciando que está más interesado en su persona que en su persona. Y es peligroso, digo yo, porque Jesús dijo, cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En resumen, alguien que tiene como patrón de vida no identificarse con el Señor, no buscar para evangelizar, y eso es un patrón de vida. No digo que no se avergüence y que no te sienta miedo, porque eso nos pasa a todos, pero que sea patrón de vida de que no se identifica, cuidado, porque el Señor dice acá, no es un verdadero creyente. Yo me voy a avergonzar de él cuando venga. Porque así no vive un creyente. Más bien un creyente vive como vivió Pablo. ¿Se acuerdan ahí en Romanos capítulo 1, verso 15? Pablo dice, yo estoy ansioso de ir a ustedes. Estoy ansioso, estoy esperando que se me abra la oportunidad de tener la posibilidad. Yo quiero ir a ustedes para anunciarles el Evangelio. Estaba esperando, así ansioso. Decíamos cuando hablamos en aquel momento, como esos caballos que están por salir a correr, están esperando que se le levante para salir. Pablo estaba así, esperando la oportunidad para predicar el Evangelio. Y Pablo después dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y cómo haces, Pablo, para no avergonzarte? Porque el Evangelio es poder de Dios. O sea, su razonamiento era, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Si Dios salva con el Evangelio, ¿cómo me voy a avergonzar? Eso era su razonamiento. Y no se avergonzaba, y porque no se avergonzaba, padecía. Por eso dice, por el cual, por anunciar a Cristo, he sido encarcelado. Pablo estaba sufriendo. No estaba cómodo, estaba sufriendo.
Estaba en prisión, tenía ciertos privilegios, pero estaba en prisión, no estaba en libertad. A nadie le gusta estar en un lugar que te obligan, acá te quedás y no podés salir, aunque tengas ciertas libertades, este es tu lugar, no tenés libertad, te privan de tu libertad. Así estaba Pablo. Bueno, pero él sabía que era parte de predicar a Cristo, era parte de anunciar a Cristo el sufrimiento. Bueno, Jesús dijo, ¿no?, que tenemos que ir por el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, tenemos que predicar el Evangelio. Eso dijo Jesús. En todo lugar, por donde andemos, a donde el Señor nos lleva, ese es el campo misionero para predicar el Evangelio, si lo pensamos de esa manera. El campo misionero en ese momento para Pablo era ese lugar donde él estaba. Y si nosotros oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, dice la Biblia. Señor, tu voluntad es que yo haga discípulos, estoy en este lugar, por favor, abrime puertas para que yo pueda tener la oportunidad de hacer tu voluntad y obedecerte y predicar el Evangelio. Dame personas. Yo no las puedo salir a buscar, tráelas. Porque él estaba preso. Escuchen lo que dice Hechos capítulo 28, versos 30 y 31, que es en el contexto, que es en el momento que Pablo escribe, o desde el lugar que Pablo escribe Colosenses. Escribe Filipenses, Efesios, Filemón. En Hechos 28, verso 30, dice así, Lucas: y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, ahí era donde estaba en prisión, y recibía a todos los que iban a verlo. Tenía la libertad de que vayan a verlo, cualquiera, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. ¿Será respuesta de oración? El Señor responde. Dios le abrió la puerta y llegaban las personas y él podía predicarles a todos el Evangelio. A los filipenses, que también escribió desde ese lugar, Pablo le dice a los filipenses en capítulo 1, verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. O sea, el Evangelio está avanzando en medio de estas circunstancias, han redundado para el progreso del Evangelio. O sea, yo estoy privado de mi libertad, pero Dios está usando esta situación para que el Evangelio avance acá. No era mi plan, pero sí era el plan de Dios. De tal manera que mis prisiones, por la causa de Cristo, porque estoy prisionero, y todos se enteran, ¿por qué está prisionero ese hombre? ¿Es un asesino? ¿Es un violador? ¿Por qué está? No, por Cristo. ¿Y quién es Cristo? Y ahí Pablo podía comenzar a explicar quién era Cristo. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todo lo demás. Y en Filipenses 4:22, cuando ya está terminando la carta, Pablo dice, todos los santos os saludan, Filipenses, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Se habían convertido personas en la casa de César. Y cuando habla de la casa de César, dice un comentario, no se limita a la familia de César, incluye asistentes personales, príncipes, jueces, cocineros, siervos encargados de probar la comida, músicos, custodios, albañiles encargados de los establos, soldados, contadores y más. De todo ese grupo, personas se habían convertido. Entonces reconozcamos la soberanía de Dios, donde el Señor nos tiene, no es casualidad. Y ore a Dios por puertas abiertas. Y una vez que ore a Dios por puertas abiertas, entonces, en tercer lugar, ore para que Dios le dé la capacidad para proclamarlo con eficacia. Ore a Dios para que le dé la capacidad de proclamarlo con eficacia. Señor, gracias. Gracias porque tú eres soberano en esta situación. Señor, por favor, ábreme puertas, ¿no? Pablo le decía a los colosenses, oren para que Dios me abra puertas. Y una vez que el Señor abre puertas, ya está, ahora soy un capo, ahora yo sé cómo hacerlo, porque el Evangelio lo manejo de taquito. Pablo había escrito ya Romanos, ¿sí? Tremenda carta profunda. Si queremos saber de la justificación por la fe, ahí está, de manera profunda, todo lo que tenemos que saber, cómo ser salvos. Pinta un cuadro tremendo acerca del pecado,
nadie es salvo por obras, necesitamos un sustituto, necesitamos a Cristo. Bueno, ¿se ve alguien a quien buscar para que te explique el Evangelio? Dice a Pablo. Sin embargo, Pablo dice, oren por mí también para que yo pueda manifestarlo como debo hacerlo. Oren para que lo pueda hacer bien. Pablo decía eso. ¿Sí? Entonces, orá para que Dios te dé la capacidad para proclamarlo con eficacia. ¿Sí? Pablo no solamente pide que oren a Dios para que le conceda oportunidades, sino también le dice, oren para que yo tenga la capacidad dada por Dios para ser eficaz en la proclamación del Evangelio. La palabra manifestar es hacer visible, hacer que se vea claramente, o sea, como pintar un cuadro, o sea, que sea bien claro la exposición del Evangelio. O sea, Señor, yo me imagino, Señor, ayúdame a usar las ilustraciones que necesito, ayúdame a usar los argumentos que necesito, ayúdame a usar las palabras que necesito usar. Señor, por favor, sabemos que Dios es el soberano, Dios es el que salva, pero Dios usa instrumentos, ¿no? Nos usa a nosotros. Yo no puedo ir a hablarle a alguien, bueno, Dios es soberano, Dios salva y digo cualquier cosa, total. Yo soy responsable me preparo, intento hacer lo mejor posible, trato de dibujarlo, de hacer lo que sea para que entienda, pero siempre sabiendo de que Dios es soberano y que Dios le va a abrir los ojos. Así funciona. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Y Pablo está diciendo, oren por mí para que yo pueda manifestarlo como debo hacerlo. Nosotros no sabemos con qué nos van a salir las personas, ¿no? Y a veces eso nos pone un poquito tenso. Tenemos que hablarle a alguien y no sabemos con qué nos va a salir y depende de la cara que tiene, decidimos si le hablamos o no le hablamos. Tiene cara de nerd, de que es un universitario y ya dijo palabras medias raras que yo no conozco, mejor no le hablo, porque me va a salir con algo que no sé. Bueno, en lugar de temer, Pablo acá nos enseña a decir, Dios, por favor, me estás abriendo una oportunidad, ayúdame a presentarlo de la mejor manera posible. Y acá voy. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por fe acá estamos. Podrá saber mucho de su materia que está estudiando, de la universidad que está, que eso tal vez yo no lo sé, pero seguramente si es un inconverso no sabe más que yo en cuanto al Evangelio, porque yo soy salvo, tengo luz y sé lo que le tengo que decir para que se convierta. Entonces acá estoy, Dios, por favor, ayúdame a hacerlo. Ayúdame a hacerlo, Dios, a pesar de los nervios, a pesar de que dame la habilidad para presentarlo lo mejor posible a Cristo. ¿Sí? Un comentarista dice, a veces suponemos que Pablo fue una especie de máquina evangelista que funcionaba sin los temores y complejos de los demás mortales, pero no fue así. Él conoció los mismos nervios y sentimientos de debilidad que nosotros. Pero creo que a diferencia de nosotros, él entendía eso y iba al frente. No me avergüenzo del Evangelio. Estoy dispuesto a ir a la capital del imperio y que el Señor me use. ¿Sí? Entonces pide sabiduría a Dios, pide a otros que oren por... Hagamos esto que está haciendo Pablo. Una aplicación sería... Estoy en este trabajo, estoy en tal facultad, estoy en tal barrio, estoy donde sea. Orá por mí porque quiero hablar ahí. Orá que Dios me dé una oportunidad para hablar, no sé, en el horario de comida o en tal horario. Orá, por favor, yo estoy orando por eso. Y orá para que Dios me dé sabiduría y pueda presentarlo de la mejor manera posible. Sé los nervios que tengo, pero quiero aplicar lo que la Biblia dice. Orá por mí, ayúdame en oración. Yo estoy orando por eso. Dale, voy a orar por eso. Eso sería aplicarlo y hacer lo que acá el texto nos está diciendo. Y entonces, verso 5 y verso 6, para seguir lo que estamos diciendo, tenemos que aprovechar las oportunidades que hacemos y venimos diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Acá en cuarto lugar, condúcete con sabiduría. Eso es algo que también tenemos que hacer. Condúcete con sabiduría. Dice ahí verso 5, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Es un mandato.
andad. Y la idea de ese mandato es que este sea tu estilo de vida. Que tu vida se caracterice por andar sabiamente. Que este sea el patrón que conduce tu vida. Vivir sabiamente. Y la idea de sabiamente es vivir conforme a las Escrituras. Vivir sabiamente es entender lo que el texto dice y aplicarlo. Recién, antes de llegar a este punto, estábamos dando una aplicación. Bueno, si lo haces, eso sería ser sabio. Yo entiendo algo de las Escrituras y buenísimo, pero todavía no soy sabio. Soy sabio cuando vivo eso que aprendo. Si yo aprendo que debo honrar a mi padre y a mi madre y no me interesa y estoy en una situación que no es la mejor y no hago nada, no estoy siendo sabio porque no estoy aplicando lo que sé que tengo que hacer. Si dice que tenemos que predicar el Evangelio y no predicamos el Evangelio, no soy sabio. Y así cada parte de la Biblia que sabemos. Y si no la aplicamos, no somos sabios. Somos sabios cuando aplicamos, ¿sí? La idea de ser sabio es la habilidad de almacenar principios de las Escrituras y aplicarlos. Voy adquiriendo y almacenando principios y esos principios los voy aplicando. Todo lo que vinimos aprendiendo de nuestra relación en el hogar, el esposo con la esposa con el esposo, los padres con el hijo, los hijos con el padre, todo eso fueron principios que fui adquiriendo. Bueno, si los estoy aplicando, estoy siendo sabio. Estoy creciendo, estoy madurando. Si no, estoy siendo un necio. Nada más. Si esto que yo creo que es aplicable para todos, hasta el punto de que ya en tu mente puedes ir viendo de qué manera lo vas a aplicar en el contexto, mañana, o hoy más tarde. Pero si no lo haces, no sos sabio. Entonces, ¿cómo haces para vivir así? Orá a Dios. Dios, dame sabiduría. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche. Pero también no perdamos de vista que Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y cuando mora en abundancia, entonces nuestras relaciones en el hogar son afectadas y nuestras relaciones con los inconversos son afectadas. Si estoy teniendo comunión con el Señor por medio de su palabra que está morando en mí y oro a Dios de esta manera, estoy siendo controlado por el Espíritu Santo, es ahí cuando yo estoy viviendo con sabiduría, con esa sabiduría que tengo en Cristo. Pero necesitamos ser sabios o andar sabiamente, dice ahí, para con los de afuera. Los de afuera son los no creyentes, los que no pertenecen al reino de la luz. Ahí en Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, ahí estábamos, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Estamos en el reino de su amado Hijo. Los de afuera son los que están en el reino de las tinieblas. En otros lugares Pablo habla y literalmente usa la frase los de afuera, cuando dice que hay que disciplinar a los que están adentro. Yo no tengo que jugar a los de afuera. O andad, vivid de manera digna o de manera honrosa para con los de afuera, los que no son creyentes. Y acá dice que tenemos que andar sabiamente para ¿quiénes? Para con los de afuera, para los que no son creyentes. ¿Y dónde están esos? ¿Los de afuera dónde están? ¿Los que no pertenecen al reino? Bueno, algunos pueden estar acá entre nosotros. La Biblia dice que va a haber trigo, cizaña, siempre va a haber mezclado, creyentes y no creyentes, pueden estar entre nosotros. Puede estar en tu familia, tal vez puede haber gente que no sea creyente. En tu escuela, en tu trabajo, en tu barrio, en el colectivo, en el mercado, en el hospital, donde estés. Ahí estamos. Esos son los de afuera. Y dice, andad sabiamente para con los de afuera. O sea, presta atención a tu comportamiento, a tu conducta. Es muy importante. Porque después va a hablar de la conversación. La conducta prepara para la conversación. Si yo no estoy atento, no camino con sabiduría en cuanto a mi conducta, a mi comportamiento, si vos en la fábrica tu conducta deja mucho que desear,
Y después en el horario de comida le querés hablar, el oído de esa persona está tapado porque por tu conducta, no lo deja escuchar. Pero si vos te conducís sabiamente para con los de afuera, y después querés, y estás orando para que Dios abra y tener oportunidades, y cuando te da la oportunidad, querés comenzar a hablar, la persona empieza a decir, con razón. En su mente, ¿no? Yo te observaba, con razón eras diferente. Con razón, cuando todos hacen así para mirar a una chica, vos no haces. Con razón, cuando hacen chistes desubicado te vas. Con razón, todos dicen malas palabras y yo no te escucho decir malas palabras. Con razón, y tu conducta preparó para poder presentar el Evangelio. Pero ¿de qué manera específica acá el pasaje nos dice que debemos andar en sabiduría? De manera específica acá dice que la forma de andar sabiamente es aprovechando bien el tiempo. Esa es la manera que acá el texto nos dice en el contexto de querer hacer avanzar el Evangelio, de aprovechar las oportunidades para evangelizar. La forma de andar sabiamente es aprovechando bien el tiempo. Literalmente aprovechando bien las oportunidades, esa es la idea. La palabra ahí para aprovechando es una palabra que se usaba para hablar de la compra de un esclavo, que a veces se traduce como redimir. El Señor nos redimió, el Señor nos compró, es la misma palabra. Redimiendo el tiempo, creo que así dice Reina Valera, redimiendo el tiempo, comprando las oportunidades, aprovechando al máximo las oportunidades con los de afuera, eso es lo que significa. Y para aprovechar las oportunidades al máximo, digo yo, tenés que estar listo, si no pasan de largo. Tenés que estar como previamente listo. Como Pablo, oren por mí, por favor. Gracias a Dios, porque sos soberano y estás al control de esta situación. Oren para que Dios me abra puerta. Y ahí está listo, esperando a ver cuáles son las oportunidades. Y cuando está la oportunidad, aprovechás. Pero si no estás preparado, ni orando previamente, ni pidiendo por oportunidades, pasa de largo. Tu mente está en otro lado. Tu mente no está en aprovechar las oportunidades, tu mente no está en extender el reino de Dios. Pero cuando estás enfocado, estás preparado. A ver cuándo se abre la puerta. A ver cuándo aprovecho. Como cuando vas al mercado. Vas al mercado y no pensabas comprar tal producto, pero de repente viste ese producto que está muy bajo el precio. ¿Qué haces? Lo comprás, lo aprovechás, porque tal vez después te arrepientas o pase de largo y después no esté más esa posibilidad. Aprovechaste. Entonces aprovechar al máximo las oportunidades para con los de afuera. Entonces en el orden, si pensamos en un orden acá como Pablo lo viene diciendo, es orar por oportunidades, en primer lugar. Y en segundo lugar, estate al acecho para agarrar esas oportunidades y no dejarlas. ¿Sí? Yo tengo que decir, sinceramente, cuando recién me convertí, vivía de esta manera. Porque era como que quería que todo el mundo conozca a Cristo. Le hablábamos a todos y buscábamos la manera de conseguir un micro y de llevar gente para campamento, para que ese lugar le prediquen el Evangelio. Y estaba como atento siempre. Y lamento decir que cuando fui creciendo o dedicándome a otras áreas, tal vez eso se me fue apagando. Y en ese sentido debo volver al primer amor. Quiero que sea así. ¿No? Tal vez al tener la agenda más cargada, uno sale a comprar y está pensando en su agenda. Y tengo que ir a hacer esto y volver para seguir con lo mío. Y tal vez eso no me ayuda a pescar si hay oportunidades. En lo personal, digo. Tal vez tengo que seguir siendo responsable con lo que me toca, pero tal vez estar atento a las oportunidades. Y a veces, como a Jesús, había interrupciones. Él iba a tal lugar y lo interrumpían y se paraba. ¿No? Y se paraba y dedicaba tiempo a esa persona y lo evangelizaba. A veces nos va a pasar de esa manera. Estamos con nuestra agenda, queremos hacer algo, pero de repente, esta tal vez sea una oportunidad. Que tengo que dedicarle tiempo y tengo que hablar. Pero para vivir de esa manera necesitamos
andar sabiamente. Necesitamos pedir a Dios, dame sabiduría, Dios, para pescar esas oportunidades. Para andar sabiamente. Ya Pablo le habías dicho ahí en Filipenses capítulo 1, al inicio, en el verso 9, por esta razón yo doblo mi rodilla por ustedes. Desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Nosotros oramos para que ustedes sean llenos de sabiduría, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Porque para andar como es digno del Señor necesitan sabiduría. Y yo oro por eso. Y ahora Pablo está diciendo, andad sabiamente para con los de afuera. Entonces necesitamos orar, Dios, ayúdame a ser sabio para con los de afuera. Ayúdame a ser sabio. Y estar listo y estar agazapado para encontrar esos momentos. El Señor le hablaba a las multitudes. El Señor de repente se encontraba con una mujer que iba a sacar agua al pozo y ahí estaba la oportunidad y transformaba esa situación en una oportunidad. Iba hablando del agua, lo va llevando al agua espiritual y lo va llevando y de repente esa mujer tira el cántaro y sale corriendo a buscar a otros porque ya no le... Aparentemente iba en un horario, dicen los comentaristas, en un horario que no había mucha gente por la vergüenza que ella tenía, por su vida. De tantos maridos que ha tenido y el que tenía ahora no era su marido. Posiblemente tenía mucha vergüenza y en un horario que no se iba a encontrar con nadie y ahí se encontró con el Señor. Y ella tiró el cántaro y ya no le importaba nada, ya no tenía vergüenza y salió corriendo a buscar a todas las personas para decirle, he encontrado al Señor. ¿No? Y cuando nosotros estamos enamorados del Señor, asombrados del Señor, como cuando tenés algo que es nuevo, querés que otra persona lo sepa. Le contaba a mi hijo y nos reíamos porque me he encontrado con una persona que quería que yo me entere de algo y guió la situación para que me entere de algo. Y a veces pasa así, cuando tenés algo nuevo, guía la situación para que vean, para que observen aquello que sepan que tenés o que hiciste. Bueno, así debería ser con Cristo, ¿no? Tenemos a Cristo, lo más valioso, lo más asombroso, lo que cantábamos. ¿A quién iré? Si en ti está todo, estoy completo en ti, estoy maravillado, asombrado, tengo comunión con Él. Entonces vivo disfrutando de la vida, pero lo que más quiero es que mis compañeros en el trabajo, mi familia, que no es creyente, quiero presentárselo. Entonces estoy al acecho, esperando. Ya oré, abrí mi puerta y ahora estoy al acecho, esperando ¿qué? Para meter el bocado y ver de qué manera intencional empiezo a hablar del Evangelio. Pero necesitamos estar orando previamente. Por eso él dice, andad sabiamente para con los afuera, aprovechando el tiempo, comprando el tiempo. Pablo estuvo, dice, 3 días de reposo en Tesalónica, como vimos la semana pasada, 2 meses, más tarde, como mucho 3, y tuvo que huir. Y no se esperaba huir, tal vez él se esperaba seguir en ese lugar y seguir enseñando, y tuvo que huir. Pero ustedes se acuerdan, mientras huía, ¿dónde llegó? Llegó a Atenas y comenzó a ver los ídolos, y encontró un cartel que decía al Dios no conocido. Y ahí otra oportunidad, y enseguida se puso a predicar el Evangelio. Y así lo hacía. Iba a la sinagoga y veía de qué manera conectaba para predicar el Evangelio. Estaba en Atenas y veía la manera cómo conectaba, y hay un cartel para predicar el Evangelio. Está en la cárcel y ve la manera en la cual puede conectar para predicar el Evangelio. Y así debemos hacer nosotros. Estamos hablando con alguien que no es creyente y en nuestra mente, mientras lo escuchamos con respeto, estamos viendo de qué manera conectamos e introducimos el Evangelio. Así debe ser, de manera intencional, como hizo Jesús con la samaritana, ¿se acuerdan? O con Nicodemo, o con cualquier persona. El Señor le hace una pregunta o empiezan a hablar o lo que sea para llevarlo y para guiarlo hacia donde Él quería, que era el Evangelio. Eso debemos hacer nosotros. Entonces, ¿cómo aprovechamos? ¿Qué hacemos para aprovechar las oportunidades? En quinto lugar, habla con inteligencia. Habla con inteligencia. Dice ahí, verso 6, que vuestra conversación sea siempre con gracia,
sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Que vuestra conversación, ¿sí?, la cual debe ser el resultado de que la palabra está morando en abundancia, que vuestra conversación sea siempre, no deja lugar para otra cosa, ni para otra forma, que sea siempre, ¿de qué manera? Con gracia. Eso significa que vuestra conversación sea agradable, placentera, amorosa, siempre, siempre. Cuando estás haciendo la cola del banco, cuando tardan, cuando no te atienden rápido, cuando no se apura el auto, lo que sea, porque estamos orando por oportunidad y tal vez ese que no se apura, tal vez sea la puerta que se me abre después. Y si yo estoy renegando con eso y después le quiero hablar del Evangelio y decir, ¿qué querés? Si recién me estabas diciendo cualquier cosa. Que vuestra conversación sea siempre con gracia. Siempre con gracia. Dice un proverbio, el corazón del justo medita cómo responder. O sea, siempre pensando en que soy representante y embajador del Señor. Soy un embajador del Señor. Entonces estoy pensando en cómo voy a responder, porque no se trata de mí. Soy un representante del Señor, no quiero dejarlo mal a mi Señor. Voy a pensar en lo que voy a responder. Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. ¿Sí? Palabras reflexivas, palabras, pienso en cómo voy a responder. Yo creo que siempre lo marqué en una oportunidad, ya hace muchos años. Estaba hablando del Evangelio, fui, gracias a Dios, eran los amigos con los que me juntaba antes, con que nos juntábamos antes, con Cristian y otros chicos, nos juntábamos. Se dio la posibilidad de ir a estar con ellos, después un domingo después de la iglesia, a jugar al fútbol, ahí en una casa que tiene un patio grande. Y yo sabía que se iba a dar el momento, después nos sentábamos y empezamos a hablar. Y la esposa de uno de los chicos me marcó bien y me quedó grabado. Y después yo lo corroboré con mi esposa. Y ella me dijo, Diego, pero vos... Y yo no era pastor, ella me profetizó. Me dijo, si vos vas a ser pastor algún día, vos tenés que cambiar la manera de hablar. Porque tu manera de hablar es muy soberbia. Y yo después le pregunté a mi esposa y me dijo, sí, porque vos estás hablando y están diciendo una verdura ellos, porque, claro, están contestando mal. Y vos ya con tu cabeza estás diciendo, nada, no sabes nada. Y yo no me daba cuenta de esa actitud. Entonces, cuando yo hablaba, aparentemente hablaba con cierta soberbia, no había gracia. Entonces sus oídos se tapaban, parece. Y acá dice, siempre con gracia, siempre con gracia. Comienza en nuestra casa, con nuestros hijos, nuestra esposa. Comienza, obviamente, antes de comenzar en casa, comienza en nuestro corazón. La palabra de Cristo va morando en nosotros. Y después dice sazonada con sal también. Es una metáfora, ¿no? La sal era para preservar y también dar gusto. Probablemente las dos ideas están acá, de que nuestra conversación sea santifique, podría ser, pero tal vez más probable Pablo tiene en mente que nuestra conversación dé gusto, que realmente me gusta escucharte, porque acá en la fábrica no se puede hablar con nadie, todos hablan con mala intención, con la doble hablan todo, pero con vos se puede hablar. Es diferente hablar con vos, da gusto, aparte tiene sentido las charlas con vos. Claro, porque está hablando de lo eterno, está hablando de lo que vale la pena. Siempre sazonada con sal. Y fíjense, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. O sea, si hay que responder a cada persona, eso implica que es un diálogo. Que hablamos, hay un diálogo, me pregunta y yo respondo. Y respondo con gracia, reflexiono, pienso de qué manera amorosa le puedo decir, sin adulterar la verdad, sin quitar, sin agregar. Tal vez va a ser muy duro lo que le voy a decir, pero Señor, dame amor para poder decírselo, como el Señor lo diría, como me gustaría que me lo digan a mí, por más duro que sea, pero lleno de amor. Y dice a cada persona, o sea, no le damos el mismo monólogo a todas las personas. No es que tengo acá un librito y
es esto, a todos igual. Porque me voy a encontrar con alguien que es un ateo y bueno, tengo que saber cómo responder a ese ateo. Hay alguien que duda de la Biblia y voy a tener que saber cómo hablar con esa persona. Y va a haber alguien que es súper idólatra y bueno, saber cómo hablar con esa persona. Y ahí voy a hablar con alguien que tiene una religión que ni sabía que existía esa religión. Por eso, pedir a Dios sabiduría, pedir a Dios, dame, por favor, Señor, ayude, oren por mí para que yo pueda manifestarlo de la mejor manera. Y al hacerlo, como viene diciendo, ser sabio. Y que lo haga con gracia. Y que pueda saber que cada persona es un mundo. Y que cada una de esas personas que es un mundo y me puede salir con un martes 13, no me tire para atrás, sino que vaya a esa persona, porque si es la oportunidad que Dios me dio, el Señor está conmigo. ¿Se acuerdan? En la gran comisión, ir por el mundo y hacer discípulos, etcétera, etcétera. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está conmigo el Señor. Está viviendo en mí en ese momento, no estoy solo. Él me va a ayudar. Yo vengo orando, vengo pidiendo, hay otros que están orando, acá estoy, no sé con qué me va a salir, pero acá estamos, no estoy solo, soy mayoría porque estoy con el Señor. Bueno, terminando ya, llegando al final, un cristiano debe buscar dar a conocer a Cristo aprovechando sus relaciones con los no cristianos, así dijimos. Comienza entonces agradeciendo a Dios por tu contexto en el que estás. Dale gracias a Dios. Y entonces, una vez que le das gracias a Dios, orá y pedí a Dios que te dé oportunidades en ese contexto. Y pedile a otros que oren por vos para que puedas tener oportunidades para evangelizar. Y también orá para que el Señor te ayude a tener la habilidad y la capacidad de presentarlo de la mejor manera a Cristo. Mientras tanto, estudia el Evangelio, estudia más y lee más y te vas preparando y te vas entrenando porque estás orando por eso. Sé sabio para aprovechar las oportunidades. Estás orando por eso y bueno, cuando se abra la oportunidad, agarrala para vos. Agarrala para vos y predicá el Evangelio. Empieza a hacer esto si no lo estás haciendo y que sea un estilo de vida. Así debe ser. Así debemos vivir. De esta manera. Continuamente nosotros. Y déjenme aprovechar esta oportunidad por si hay alguien que no conoce el Evangelio. Tiene que saber lo que la Biblia dice, que Él es el creador, que Dios es el creador del universo. Él es el creador de nosotros, de todos nosotros. Nosotros somos sus criaturas y nosotros, sus criaturas, nos rebelamos contra Dios. Él nos creó, Él nos dio su palabra y nosotros le dimos la espalda y nosotros queremos vivir como si Dios no existe y como si no tuviésemos ley. Entonces, porque nos rebelamos, eso significa porque pecamos, porque somos pecadores, Dios que es justo debe castigarnos, debe condenarnos, debe mandarnos al infierno a nosotros. Y eso es justo. Pero sin embargo, Dios hizo algo para que podamos ser salvos de la ira de Dios e ir al infierno. Dios mandó a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para que venga a este mundo, para que nazca como un bebito. Dios, porque es un Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La segunda persona vino a este mundo, se hizo bebé sin dejar de ser Dios. Creció, fue un bebito como el de recién, escuchábamos llorar, así lloró el Creador del mundo. Pero sin pecado, Él no pecó, Él es Dios hecho hombre. Y Él vino para un día a los 33 años ir a una cruz como un sustituto, porque la Biblia dice que la paga del pecado nuestro es la muerte, merece ser separado de Dios para siempre en el infierno. Entonces alguien tenía que morir por nosotros y ese alguien tenía que ser santo, sin pecado. Y ese es Dios, pero Dios es espíritu, se tuvo que hacer hombre sin dejar de ser Dios. Y en la cruz recibió el castigo. El infierno, por así decirlo, cayó sobre Él. La ira del Padre cayó sobre Él. Lo que nosotros merecíamos pagar en el infierno cayó sobre Él, fue aplastado. Y cuando la última gota de la ira del Padre cayó sobre Él, recién a Él previamente dijo, consumado es.
la cuenta fue totalmente pagada y recién ahí Él entregó el Espíritu, recién ahí Él decidió morir, cuando pagó todo. Y al tercer día resucitó. ¿Sí? Resucitó. Y ahí ocurrió un trueque. Cuando Jesús fue a la cruz, Él, justo, el que no tenía pecado, cargó mis pecados, los pagó todo consumado es. Entonces, al resucitar, el trueque se puede hacer real. Esa justicia que Él consiguió puede ser mía. Pero para que sea mía, la Biblia manda que te arrepientas y creas. Si no te arrepentís y crees, esa justicia no va a ser tuya. Lo más justo va a ser que te vayas al infierno. Pero podés arrepentirte de tus pecados y creer que Jesús lo pagó todo. Y esa justicia, la justicia de Cristo se te aplica. Y Dios ve en vos a Cristo. Y alguien dice, ¿qué? Pero eso es injusto porque yo soy un pecador, sí, pero tu pecado fue pagado. Pero no lo recibiste vos, lo recibió Cristo. Eso es justo. Pero si no querés recibir a Cristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, entonces vas a tener que recibir la ira de Dios eternamente en el infierno. Son las dos posibilidades. Entonces tenés que venir a Cristo en arrepentimiento y fe y Él te salva. Y si Él te salva, Él te da vida eterna, Él es la vida eterna, Él te da la vida eterna. Y si eso pasa, querés contarle eso a todas las personas. Eso es mejor que el remedio para el cáncer, para el SIDA. Mejor. Porque alguien que tiene cáncer, sale el remedio, se cura, pero si no se arrepiente y crece, va al infierno. Esto es mucho mejor porque le estás dando a la persona, le está diciendo, Cristo, en Cristo hay una persona, Dios se hizo hombre, murió y por tus pecados resucitó, si te arrepentís y crees, tenés vida eterna. Tenés vida eterna. Y hasta que te mueras acá, Él te va a usar para su gloria. Te va a usar para que este mensaje se lo cuentes a otro. Te va a dar una iglesia local para que seas miembro, te va a dar dones para que sirvas. Tu vida va a ser radicalmente diferente. Todo eso son añadiduras, son bendiciones, por así decirlo. Ramificaciones de la salvación. Pero si no estás seguro, por favor, no te vayas de este lugar. No es casualidad que Dios te haya traído a este lugar y te haya hecho escuchar esto. No es casualidad. No te vayas de este lugar sin seguir preguntando. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús como único y suficiente Señor y Salvador. Y los que ya somos creyentes, apliquemos esto a nuestras vidas. Apliquémoslo. ¿Se imaginan lo que seríamos todos nosotros en diferentes lugares? Vendríamos a las semanas y cada uno contaría, sí, ¿sabe qué? Le pude hablar a este, le pude hablar al otro, el Señor me abrió puertas de esta manera. Sería una bendición. Así tenemos que vivir. Oremos para que así sea. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Dios, cómo debemos vivir en cuanto a nuestras relaciones con los no creyentes. Por favor, Dios, ayúdanos a aplicar esto a nuestras vidas. A cada uno de nosotros nos tienes en diferentes contextos, diferentes lugares. Entendemos que es en tu soberanía, sí, lo has decretado, Dios. Por favor, Dios, ayúdanos a aprovechar las oportunidades. Danos oportunidades a todos, Dios. Ábrenos puertas y ayúdanos a estar conscientes y al acecho para realmente aprovechar esas oportunidades. Y danos, Dios, la habilidad, el denuedo, el valor y de poder presentar el Evangelio, Dios, lo mejor que podamos. Por fe, Dios, queremos hacerlo. Con tu ayuda sabemos que, y en la medida que vayamos haciéndolo, seguramente lo vamos a hacer mejor, aunque no necesitas, Dios, de que seamos elocuentes, porque el poder no está en nosotros, sino en el mensaje, Dios. Por favor, ayúdanos y danos el valor para hacerlo, para que vivamos de esa manera. Danos inteligencia, Dios, para saber de qué manera podemos llegar a más personas con este mensaje. Úsanos, Dios. Somos tus siervos, somos evangelistas. Queremos serlo, Dios, en acción. Queremos serlo en nuestras vidas. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.